Había llegado a casa del trabajo hacía aproximadamente una hora y me había acurrucado para pasar la noche. Estaba sentado en mi cama viendo la televisión. Había una tormenta afuera. Normalmente no tenemos muchas tormentas eléctricas grandes por aquí, así que noches como esas siempre me ponían un poco nervioso. Un poco después de que comenzara la tormenta, escuché algo debajo de mí, como si viniera de alguna de las habitaciones de la planta baja. Pensé que era solo la casa crujiendo, pero como me sentía intranquilo, me levanté y revisé de todos modos. No encontré nada, así que llené mi botella de agua y volví a mi habitación. Sentí que había estado arriba solo unos minutos más cuando escuché algo de nuevo. Era un sonido que realmente conocía muy bien e inmediatamente reconocí. Era una de mis lámparas en la sala cayéndose. Sé que es extraño lo específico que es eso y cómo lo sabía, pero la lámpara era muy inestable y a menudo se caía si alguien la golpeaba. En el lugar donde la tenía solía golpearla con frecuencia. Sin embargo, aunque era tambaleante, nunca antes se había caído sola. Me levanté nuevamente y bajé a la sala. Vi la lámpara tirada en medio de la habitación. Me acerqué y la recogí, pero algo no me parecía bien. La tormenta no estaba sacudiendo la casa lo suficiente como para que la lámpara se cayera sola. Simplemente no tenía sentido. Pero casi tuve que asumir que eso había pasado porque no había otra explicación. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era así. Revisé el piso de abajo buscando algo más, pero eventualmente volví a mi habitación. Bajé el volumen de la televisión y escuché más de cerca la tormenta. Tal vez era peor de lo que pensaba y estaba sacudiendo la casa. Me quedé arriba por un rato más, digamos unos 45 minutos, cuando sentí que la lluvia se hizo más fuerte de repente. Tal vez no lo había notado antes, pero sonaba diferente, casi como si estuviera dentro de las paredes. No sé cómo describirlo, pero sabía que algo no estaba bien. Abrí la puerta de mi habitación y pude escucharlo más claramente viniendo desde abajo. Bajé y seguí el sonido por el pasillo. Al final, cerca de la cocina, había una puerta incómoda que daba a un armario de almacenamiento. Sabía que tenía una ventana. Podía escuchar el sonido de la lluvia cayendo detrás de la puerta del armario. Sentí cómo la ansiedad se acumulaba en mí mientras la abría y veía la ventana completamente abierta. El agua se acumulaba en las cajas debajo de la ventana y la lluvia golpeaba el alféizar. Habían pasado al menos 6 meses desde la última vez que había estado en ese armario de almacenamiento, pero sabía con certeza que nunca habría tocado esa ventana y mucho menos la habría dejado abierta. La cerré para bloquear el sonido de la lluvia. Luego enfrenté el resto de mi casa, aterrorizado y literalmente temblando. Había cometido el error de dejar mi teléfono arriba, en mi cama, así que tenía 2 opciones: subir corriendo a buscarlo o simplemente salir corriendo de la casa. Estaba tan asustado que no podía pensar con claridad. Con cuidado y en silencio, tomé las llaves de mi coche de la cocina y empecé a caminar lentamente por el pasillo hacia la puerta principal, esperando que, si había alguien dentro, no me escuchara. Había avanzado más o menos hasta la mitad del pasillo cuando un repentino estallido de pasos corrió por el pasillo de arriba, justo encima de mí. Se dirigían hacia las escaleras y en un pánico corrí directamente hacia la puerta principal. Podía escuchar los pasos acercándose al final de las escaleras mientras yo salía corriendo bajo la lluvia. Me subí al coche, retrocedí y me alejé sin siquiera mirar atrás. Pude marcar el 911 desde el coche. Los oficiales no encontraron nada más que una casa vacía cuando llegaron. Al investigar más a fondo, la pared del armario con la ventana estaba junto a la mesa donde estaba la lámpara, por lo que probablemente las vibraciones de alguien intentando forzar la vieja ventana hicieron que la lámpara se cayera. Quienquiera que hubiera entrado no dejó pistas sobre lo que buscaba. Parecía que había encontrado algún lugar en el piso de arriba para esconderse y probablemente estaba esperando que yo me durmiera antes de hacer lo que fuera que planeaba hacer. Ya fuera robarme o algo peor, no lo sé. Es muy perturbador saber que había alguien caminando por mi casa justo afuera de la puerta de mi habitación esa noche, mientras yo simplemente estaba sentado viendo televisión. Incluso ahora, a veces me siento intranquilo estando en casa, con la sensación de que no estoy solo. Era una noche bastante típica a mediados de marzo. En ese momento trabajaba en una gasolinera.
Usualmente hacía turnos por la tarde, pero de vez en cuando cubría el turno nocturno de alguien. Esa mañana me habían llamado para cubrir el turno de 10 p.m. a 8 a.m., y todo contaría como horas extra, así que acepté rápidamente. Llegué, tomé el relevo del gerente y me senté detrás del mostrador. Afuera estaba lloviendo a cántaros y se suponía que una gran tormenta llegaría más tarde. Parecía que mantenía a la mayoría de las personas en casa porque la gasolinera estaba completamente vacía. Después de estar allí sentado por una hora, me puse mi impermeable y salí corriendo para preparar la estación para la tormenta. Había varias cosas sueltas alrededor de las bombas que necesitaban ser guardadas adentro. Comencé a recogerlas y corría de un lado a otro para dejarlas dentro. Mientras recogía las últimas, noté a un hombre no muy lejos de la gasolinera. Estaba al lado de la calle caminando de un lado a otro, empapándose bajo la lluvia. Era muy extraño, aunque parecía que probablemente estaba esperando un ride. Terminé lo que hacía y volví adentro. 2 horas después, los truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, y poco después llegaron vientos fuertes y una lluvia aún más intensa. Sabía que sería malo, pero esto era una locura. El viento golpeaba tan fuerte los lados del edificio que hacía que toda la habitación temblara, y en un momento incluso pensé que las puertas delanteras se saldrían de las bisagras porque se abrieron de golpe. Corrí y aseguré la cerradura para mantenerlas en su lugar. Luego me dirigí hacia la parte trasera del edificio, a la sala de almacenamiento, lejos de las ventanas, y solo esperé. Quiero decir que fue quizá 30 minutos después de que la tormenta comenzara cuando, entre todos los ruidos fuertes, escuché un sonido amortiguado. No fue hasta que lo oí varias veces que me di cuenta de que era alguien golpeando las puertas delanteras. Salí de la sala de almacenamiento y miré hacia la zona de ventas. Había alguien afuera mirándome y golpeando las puertas repetidamente. Corrí y las abrí pensando que estaba en problemas y necesitaba ayuda. El hombre entró rápidamente y cerré y aseguré las puertas detrás de él. El hombre estaba completamente empapado, con charcos de agua goteando de su chaqueta y cayendo al suelo. No se detuvo a darme las gracias ni a explicarse, solo empezó a caminar de un lado a otro, cruzando el piso. Era el mismo hombre que había visto afuera antes. ¿Había estado allí todo ese tiempo? Habían pasado más de 2 horas desde que lo vi. Traté de preguntarle si estaba bien y si necesitaba que llamara por ayuda, pero el hombre seguía caminando, con una mirada vacía y hueca en los ojos. Después de observarlo por un minuto, me sentí muy incómodo y comencé a caminar hacia el mostrador para llamar a la policía. Pero cuando levanté el teléfono, sus ojos se clavaron en mí y dejó de caminar. Fue entonces cuando, mientras nos mirábamos, noté que sus manos estaban cortadas, justo en los nudillos. Estaban ensangrentadas y magulladas. Me quedé mirando demasiado tiempo, y para cuando volví a mirarlo a los ojos podía notar que estaba enfadado. «No lo hagas», dijo, refiriéndose claramente a que no usara el teléfono. No quería provocarlo, así que bajé el teléfono. Hubo un par de segundos en los que solo me miró, como si estuviera pensando si hacer algo o no. Luego se dio la vuelta y continuó caminando por el piso. La tormenta afuera se intensificó, sacudiendo el edificio y añadiendo más horror a lo que estaba sucediendo. Traté de pensar en todas mis opciones mientras este maniático caminaba a solo unos pies de mí. Podría intentar correr, pero tendría que desbloquear la puerta y ganarle en una carrera bajo la tormenta, lo que parecía muy arriesgado. También podría intentar llamar a la policía y esperar que simplemente se fuera, pero eso también era arriesgado. Curiosamente, terminé eligiendo probablemente la opción más arriesgada. No hacer nada y simplemente esperar. Me quedé allí observándolo por, no sé, al menos 20 minutos. En cualquier momento podría haber perdido la cabeza y haberme atacado, pero no lo hizo. Después de esos 20 minutos, me lanzó una última mirada, luego caminó hacia la puerta, deslizó la cerradura y salió a la tormenta. Inmediatamente llamé a la policía. No sé si fue por la tormenta o porque no lo consideraron lo suficientemente urgente, pero tardaron más de media hora en llegar. Para entonces, quienquiera que fuera ese hombre ya se había ido. Nunca lo encontraron. Cuando la tormenta finalmente pasó, al día siguiente se presentó un reporte sobre una mujer desaparecida. No había regresado a casa después del trabajo esa noche, tras salir de su oficina a las 11 p.m.
Tal vez estoy conectando cosas completamente distintas, pero el hombre mostraba señales claras de haber atacado a alguien, las heridas y moretones en sus nudillos, y la línea de tiempo parece coincidir. De nuevo, son solo teorías, pero lo que sea que estaba pasando esa noche, no he podido dejar de pensarlo desde entonces. Estaba regresando a casa después de un turno nocturno en el trabajo. Trabajo en seguridad, así que mis horarios siempre son un caos. Ese día salí a la 1 a.m. y había una tormenta bastante fuerte. Mucha agua se acumulaba en los lados de las carreteras y prácticamente no había nadie más conduciendo. La ruta que suelo tomar pasa por calles secundarias menos transitadas y por alguna razón no se me ocurrió que esta vez tal vez debería haber tomado las avenidas principales. Total, no es como si estuvieran llenas de tráfico a esa hora. Mientras avanzaba por una de estas pequeñas calles laterales, llegué a un punto que estaba completamente inundado. Era difícil calcular exactamente cuán profundo estaba el agua, pero parecía que tenía varios pies de altura, lo suficiente como para no sentirme cómodo conduciendo por ahí. Supe que tendría que dar la vuelta, lo que me frustró bastante. Puse el coche en reversa y empecé a retroceder para hacer un giro en 3 puntos cuando de repente mi auto comenzó a emitir pitidos frenéticos. Pisé el freno sin saber por qué el coche estaba reaccionando así, hasta que miré por el espejo retrovisor. Había un coche justo detrás de mí, a menos de 1 metro de mi parachoques. Fue como un susto repentino, porque durante los 10 minutos que llevaba conduciendo por esta carretera de un solo carril, no había visto ningún otro vehículo, ni delante ni detrás. Y lo más inquietante, no tenía las luces encendidas. Me quedé allí sentado por 1 minuto, pensando que seguramente se darían cuenta de que estaba retrocediendo y se moverían, o que al ver el camino inundado también darían la vuelta. Pero no hicieron nada. Simplemente permanecieron justo detrás de mí. El sonido de la lluvia golpeando mi coche y mis faros, siendo lo único iluminando la carretera, hacían que todo se sintiera aún más perturbador. Finalmente toqué la bocina un par de veces, pero cuanto más tiempo pasaba allí, más sentía que algo estaba terriblemente mal. Entonces, la puerta del otro coche se abrió. Un hombre salió. Vestía ropa negra y llevaba una capucha que cubría la mayor parte de su rostro. Caminó hasta mi ventana y golpeó el vidrio varias veces. No bajé la ventana. El hombre no decía nada, solo seguía golpeando el cristal. Era algo tan inusual y espeluznante. Estaba parado ahí, en medio de la tormenta, en esta carretera vacía. Honestamente, pensé que debía estar borracho o algo por el estilo. Decidí poner el coche en marcha e intentar avanzar un poco, cuidando de no meterme demasiado en la parte inundada, pero el hombre siguió caminando junto a mi ventana. En este punto estaba casi seguro de que estaba borracho, por cómo actuaba y por no tener las luces encendidas. Pero, aunque creía haber descifrado la situación, seguía sintiéndome nervioso. Y entonces, de la nada, alguien golpeó la otra ventana de mi coche. Era otro hombre, vestido de la misma manera, y detrás de él vi a una tercera figura acercándose. Me quedé paralizado por 1 segundo, pero al darme cuenta de que el tiempo se me acababa, reaccioné rápidamente. Pisé el acelerador ya sin preocuparme demasiado por la inundación y traté de girar mi coche lo más rápido posible. Hubo un momento en el que el coche perdió tracción durante 3 o 4 segundos y pensé que había ido demasiado lejos. Pero milagrosamente recuperé el control. Logré esquivar a los hombres y escapar. Tan pronto como estuve de vuelta en una carretera principal, llamé a la policía. Fueron al lugar más tarde esa noche y, curiosamente, el coche seguía allí, justo al lado de la inundación. Sin embargo, no había rastro de los hombres. Al investigar más, rastrearon el coche hasta un concesionario a cientos de kilómetros de distancia. Aparentemente, había sido robado hacía meses. No sé exactamente qué ocurrió en esa carretera, ni cuán cerca estuve de que algo horrible me pasara. Probablemente nunca lo sabré. Pero cada vez que recuerdo esos golpes en las ventanas bajo la lluvia, no puedo evitar sentir un escalofrío que recorre mi espalda. Era una de esas frías noches de marzo, cuando el frío parecía atravesarte hasta los huesos. Acababa de terminar un turno agotador en el hospital, donde trabajaba como limpiadora. Las horas eran brutales, pero era un trabajo honesto. El trayecto a casa solía ayudarme a relajarme después del trabajo.
Era tranquilo, de una manera a la que estaba acostumbrada. No me di cuenta de lo bajo que estaba el tanque de gasolina hasta que la pequeña luz de advertencia en el tablero parpadeó. A esas horas no había muchas opciones, así que me detuve en la primera gasolinera que vi. El lugar se veía deteriorado, pero estaba abierto, y eso era suficiente para mí. La gasolinera estaba iluminada por un par de luces parpadeantes que apenas cumplían su función. Las bombas parecían antiguas, y el único coche a la vista era una camioneta oxidada estacionada a un lado. Me estacioné cerca de la bomba más cercana y salí para llenar el tanque, temblando mientras el frío se colaba por mi chaqueta. Mientras agarraba la manguera, noté a un hombre que salía de detrás del edificio de la gasolinera. Llevaba un uniforme limpio y bien planchado, y supuse que debía ser parte del personal, aunque no había visto a nadie adentro cuando llegué. Sonrió mientras se acercaba, pero no era una sonrisa amigable. Era demasiado amplia, demasiado forzada, como si intentara convencerme de algo. ¿Necesita ayuda?, preguntó con una voz suave, pero ligeramente extraña. No, estoy bien, gracias, respondí, tratando de actuar con naturalidad, aunque algo en él me ponía nerviosa. No estaba sucio ni desaliñado como uno esperaría en un lugar así. Su uniforme estaba impecable y sus manos demasiado limpias. No encajaba con el entorno. Se quedó allí, parado, mientras yo intentaba bombear la gasolina. Cuando la manguera hizo clic, indicando que había terminado, se acercó más. «Puedo revisar el aceite por usted», ofreció sin costo. «Solo abriré el capó para echar un vistazo rápido». «Está bien, de verdad», dije rápidamente. «Estoy bien, gracias». No se movió. «¿Está segura? Parece que su coche anda un poco mal. No quisiera que se quedara varada en una noche como esta». La forma en que insistía me puso completamente tensa. Intenté mantener la calma, murmurando algo sobre que tenía que llegar a casa. Terminé de llenar el tanque y fui a colocar la tapa de la gasolina, pero de repente él estaba más cerca, a solo un par de pasos de distancia. Sus ojos se desviaron hacia mi maletero. «Revisaré el motor rápidamente», dijo, mientras extendía la mano hacia el capó de mi coche. En ese momento mi mente pasó de estar en alerta a pánico total. «No, en serio», dije con firmeza, retrocediendo. «Necesito irme». Él se detuvo, con la mano suspendida en el aire por un momento. Nos quedamos mirándonos. Luego sonrió de nuevo, pero esta vez fue diferente, menos fingida. Era una sonrisa que tenía peso, algo más detrás. Su otra mano se deslizó en su bolsillo y sentí que me faltaba el aire. Sin pensarlo, abrí la puerta del coche de un tirón y salté adentro. No dijo nada, no gritó ni intentó detenerme. Simplemente comenzó a caminar hacia el lado del conductor, con la mano todavía en el bolsillo. No era tan ingenua como para quedarme a averiguar por qué. Puse el coche en reversa y pisé el acelerador. Los neumáticos chirriaron mientras retrocedía, casi chocando con un barril de agua detrás de mí. Cambié a primera y aceleré sin siquiera abrocharme el cinturón de seguridad hasta que estuve a medio camino por la calle. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. En el retrovisor lo vi allí parado, iluminado por las luces de la gasolinera. No corría tras de mí ni gritaba. Solo se quedó allí, mirándome mientras me alejaba, con las manos aún en los bolsillos. Los siguientes 20 minutos del trayecto a casa fueron los más largos de mi vida. No podía dejar de revisar los espejos, convencida de que vería luces siguiéndome. Cuando finalmente llegué a mi casa, me quedé en el coche por un momento, tratando de calmar mis nervios. La casa se sentía demasiado oscura, demasiado silenciosa, pero me obligué a entrar. Una vez adentro, cerré todas las cerraduras, incluso las que normalmente ignoraba. Me senté en mi cama, sin poder quitarme de la mente la imagen de su sonrisa extraña. Me decía a mí misma, «Tranquilízate, estás exagerando. Seguramente no era nada». Pero la imagen de él parado allí, sonriendo, no me dejaba en paz. Al día siguiente en el trabajo estaba totalmente distraída. Le conté a una compañera lo que había pasado. «Tienes que confiar en tu instinto», me dijo. «Si algo se siente mal, probablemente lo sea». 2 días después, estaba revisando mi teléfono durante un descanso cuando apareció una alerta de noticias. No pude moverme después de leer el titular: «Hombre que se hace pasar por empleado de gasolinera buscado en conexión con secuestros». El artículo describía a un hombre que coincidía exactamente con su descripción. El uniforme impecable, la falsa amabilidad. Había abordado a una mujer en otra gasolinera, a pocos kilómetros de donde estuve. Ella no tuvo la misma suerte.
Encontraron su coche abandonado en el desierto a la mañana siguiente, pero ella seguía desaparecida. Ese mismo día, después de mi turno, fui directamente a la comisaría de policía. Entré, todavía nerviosa, pero decidida a hacer lo correcto. Le conté a un oficial todo: el uniforme impecable del hombre, su sonrisa extraña, cómo intentó que abriera el capó. Describí su altura, su complexión y la ubicación exacta de la gasolinera. El oficial tomó notas y me aseguró que investigarían. Eso me dio un pequeño alivio. Desde entonces he reproducido esa noche en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué habría pasado si no hubiera escuchado a mi instinto? ¿Y si hubiera dejado que revisara el coche? Los y sí son interminables y aterradores. No he dormido bien desde entonces, y cuando lo hago, sueño con su sonrisa, su mano en el bolsillo, la forma en que me miró mientras me iba. Ahora tengo una regla para mí misma: no más paradas en gasolineras sospechosas, sin importar lo bajo que esté mi tanque. Incluso llevo un pequeño bidón de gasolina en el maletero, por si acaso. Es una pequeña precaución, pero me hace sentir un poco más segura. No puedo pasar por una gasolinera de noche sin sentir un escalofrío, pero también me recuerda lo importante que es confiar en tus instintos. Podrían salvarte la vida. Las vacaciones de primavera en abril de 2023 me encontraron conduciendo por Tuscaloosa, Alabama, en un viaje por carretera en solitario. Como estudiante universitario de 28 años, necesitaba un descanso del estrés de los exámenes y los trabajos finales. Este viaje estaba destinado a ser un reinicio mental. Sin un itinerario estricto, solo la carretera abierta, mis listas de reproducción favoritas y alguna que otra parada si algo interesante llamaba mi atención. Después de varias horas conduciendo, mi cuerpo estaba rígido y la naturaleza estaba llamando. Necesitaba encontrar un baño urgentemente. No pasó mucho tiempo antes de que viera una pequeña y discreta gasolinera justo al lado de la autopista. Podías notar que el lugar había estado allí para siempre. Un cartel descolorido colgaba apenas y las antiguas bombas de gasolina parecían listas para jubilarse. Solo había otro coche en el estacionamiento, un pequeño Honda viejo aparcado a un lado. Todo en ese lugar gritaba olvidado, con un silencio que me dio escalofríos. Me estacioné cerca de la entrada y salí de mi coche. El calor de la tarde se pegaba a todo, haciendo que la quietud se sintiera aún más pesada. Por dentro, la estación no era mucho mejor. Parecía que no la limpiaban desde hacía semanas. Pasillos estrechos con snacks polvorientos y latas de refresco descoloridas. Olía a café viejo mezclado con un limpiador industrial que no lograba ocultar el hedor húmedo del lugar. Detrás del mostrador estaba un anciano con gafas gruesas, absorto en un periódico viejo. Apenas me miró cuando entré. «Disculpe, ¿dónde está el baño?», pregunté. Él señaló un pasillo oscuro al fondo de la tienda sin levantar la vista. Su indiferencia se sintió extraña, pero supuse que solo estaba aburrido. Seguí su gesto y me dirigí al baño. La puerta era de un azul descolorido, con la superficie rayada y con pintura que se estaba pelando. La empujé para entrar. El interior no era mucho mejor. Las baldosas del suelo estaban agrietadas, las paredes manchadas con años de suciedad, y la luz de arriba parecía estar a punto de fundirse. Había un lavabo oxidado debajo de un espejo tan cubierto de suciedad que apenas reflejaba algo. No era agradable, pero serviría. Después de ocuparme, me acerqué al lavabo para lavarme las manos bajo un débil chorro de agua. El dispensador de papel toalla hizo un ruido lastimero al sacar algunas hojas para secarme. Me giré hacia la puerta para salir, pero por más que lo intentaba, no podía girar la manija. Confundido, lo intenté de nuevo, torciendo y tirando con más fuerza. Nada. La puerta no se movía ni un centímetro. Mi primer pensamiento fue que la vieja cerradura estaba atascada. Moví la manija unas cuantas veces más, esperando que se soltara, pero no sirvió de nada. «¡Hola!», llamé, golpeando la puerta. Mi voz resonó en el espacio estrecho. «La puerta está atascada. ¿Alguien puede ayudarme?». No hubo respuesta. Empecé a preocuparme, pero intenté mantener la calma. Tal vez la cerradura era solo caprichosa o tal vez el empleado no me había escuchado. Golpeé más fuerte esta vez, gritando: «¡Oye, estoy atrapado aquí!». Fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Se acercaban lentamente desde el otro lado de la puerta. Sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. «Oye, estoy encerrado. ¿Puedes abrir la puerta?». Mi voz era más urgente ahora, pero los pasos se detuvieron. Quienquiera que estuviera ahí no dijo nada.
No intentó abrir la puerta ni me respondió, simplemente estaba ahí, parado. Podía sentir su presencia. El silencio entre nosotros era tenso, como una cuerda tirante. «¿Hola?», intenté de nuevo, con la voz algo temblorosa. Los pasos se reanudaron, esta vez alejándose, desvaneciéndose en la distancia hasta que no pude escucharlos más. Mi alivio inicial se convirtió en un pesado y creciente pavor. ¿Por qué no habían respondido? ¿Por qué no me habían ayudado? Golpeé la puerta más fuerte, gritando más alto, con mis puños resonando contra la madera. Los minutos pasaron lentamente. Pegué mi oído a la puerta, tratando de escuchar alguna señal de vida afuera, pero solo obtuve silencio. Mi mente se puso en marcha, pensando en todos los qué pasaría sí imaginables. ¿Era esto una broma? ¿El empleado había cerrado la puerta por error? ¿O era algo peor? Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, la puerta chirrió al abrirse. Casi me caigo hacia atrás cuando el anciano apareció en el umbral, luciendo irritado. «¿Qué tanto ruido haces?», preguntó con un tono brusco. Lo miré incrédulo con la frustración y el miedo a flor de piel. La puerta estaba cerrada, no podía salir. Me miró con escepticismo, como si acabara de decirle que el cielo era verde. ¿Cerrada? No se cierra desde afuera. ¿Seguro que no estaba atascada? Estoy seguro. Estuve golpeándola durante quién sabe cuánto tiempo. Él solo se encogió de hombros. Claramente no le importaba. «Bueno, ya está abierta, puedes irte». Algo en su indiferencia me puso la piel de gallina. Pasé junto a él murmurando un gracias mientras me apresuraba de regreso al frente de la tienda. Mi pulso seguía acelerado y todo lo que podía pensar era en salir de allí. Al caminar hacia mi coche, miré hacia atrás, hacia la gasolinera. Fue entonces cuando lo vi. De pie, en las sombras junto al edificio, había una figura. Estaba demasiado oscuro para distinguir detalles, pero alguien estaba ahí, observándome. Aceleré el paso, desbloqueé mi coche y me deslicé dentro. Cerré los seguros y encendí el motor, con mis ojos aún fijos en las sombras. La figura no se movió. No esperé para ver quién o qué era. Salí del estacionamiento y me dirigí a la autopista. Incluso mientras conducía, todo lo que podía ver era la imagen de esa figura inmóvil en las sombras. Cuando finalmente llegué a mi hotel esa noche, cerré la puerta y metí una silla debajo del picaporte para mayor seguridad. Una y otra vez escuchaba esos pasos en mi cabeza y el inquietante silencio que siguió. ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué no ayudaron? ¿Y cómo se había cerrado la puerta? Nunca lo sabré, y tal vez sea mejor así. En septiembre de 2021, durante un viaje de trabajo a Asheville, Carolina del Norte, experimenté algo que todavía me inquieta cada vez que lo recuerdo. Como contadora de 33 años, estoy acostumbrada a moverme por lugares desconocidos debido a mi trabajo, pero esa noche en particular puso a prueba todos mis instintos. Después de un largo día de reuniones consecutivas, estaba ansiosa por llegar a mi hotel y finalmente relajarme. Desafortunadamente, mi GPS decidió jugarme una mala pasada, redirigiéndome a una carretera sinuosa y oscura que no reconocía. La carretera estaba inquietantemente vacía, rodeada de árboles densos a ambos lados. Los faros de mi coche apenas lograban iluminar un pequeño y débil camino en la abrumadora oscuridad, y la ausencia de luces callejeras hacía que todo se sintiera sofocante. Las curvas del camino solo aumentaban mi ansiedad, ya que cada esquina revelaba más de los mismos bosques densos y sombras inquebrantables. Para empeorar las cosas, sonó la advertencia de combustible bajo en mi coche. Mi tanque estaba casi vacío y no había ni una sola casa, coche o persona a la vista. Empecé a sentir un nudo en el estómago mientras la ansiedad se apoderaba de mí, casi como si pudiera escuchar el reloj corriendo en mi contra con cada milla que avanzaba. Justo cuando comenzaba a preocuparme seriamente, apareció una gasolinera de la nada. Tenía un aspecto antiguo y olvidado, con pintura descascarada y un cartel de neón que no podía mantenerse encendido. El edificio era pequeño, casi como una choza, con una sola luz tenue sobre la entrada. Todo en ese lugar gritaba «mantente alejada», pero no tenía el lujo de ser exigente. Aparqué junto al surtidor más cercano, aliviada al menos de haber encontrado gasolina. El estacionamiento estaba vacío, salvo por una vieja camioneta aparcada cerca del edificio. Sus ventanas estaban oscuras y no podía distinguir si había alguien dentro. Mientras salía del coche, la puerta de la estación chirrió al abrirse y un hombre salió. Llevaba un uniforme desteñido y manchado y tenía una sonrisa inquietantemente amplia en su rostro.
Buenas noches, señorita, dijo con un tono exageradamente amable para un lugar tan desolado. Hola, respondí, manteniendo un tono neutral. Algo en él me pareció extraño. Su sonrisa era demasiado forzada, su actitud demasiado entusiasta. Aún así, necesitaba gasolina, así que tomé mi tarjeta y me dirigí al surtidor. «Déjeme ayudarla con eso», dijo acercándose. «Estos surtidores viejos pueden ser complicados». «Gracias, pero yo puedo hacerlo», dije, haciendo un esfuerzo por mantenerme educada pero firme. Él dudó un momento, luego retrocedió, pero seguía observándome con esa extraña sonrisa. Deslicé mi tarjeta e intenté comenzar a llenar el tanque, pero no pasó nada. Lo intenté de nuevo, y aún así, nada. «Parece que no está funcionando», dijo el hombre con su sonrisa aún más amplia. «¿Por qué no entra? Podemos arreglarlo en la caja». Todo en mi interior me decía, «No entres ahí». «Voy a probar con otro surtidor», respondí, moviéndome al que estaba al lado. Pero el resultado fue el mismo. El hombre me siguió, y su presencia se volvía cada vez más intrusiva. «A veces todos están así», dijo casualmente. «Podría ser su coche. ¿Quiere que eche un vistazo?» «Podría ser un problema de conexión». «No, está bien», dije, ahora esforzándome por ocultar el tono de nerviosismo en mi voz. Miré alrededor del estacionamiento, buscando a alguien más o cualquier señal de actividad, pero no había nada. Incluso la camioneta estacionada cerca del edificio parecía abandonada, con las ventanas demasiado oscuras como para ver el interior. La idea de que alguien pudiera estar observándome desde ese vehículo me hizo sentir un escalofrío. «Solo tomará un segundo», insistió, acercándose más. «Abra el capó y lo arreglo en un momento». Forzando una sonrisa tensa, respondí. «Claro, déjeme mover el coche más cerca del edificio». Subí al coche, cerré las puertas con seguro y encendí el motor. Su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sin dudarlo, puse el coche en reversa, levantando grava mientras salía a toda velocidad del estacionamiento. En el retrovisor vi al hombre corriendo tras de mí, con algo brillante en la mano. Salí de allí antes de averiguar qué era. Mi único objetivo era llegar a una carretera principal y alejarme de esa gasolinera. Varias millas después, finalmente llegué a una intersección bien iluminada y me detuve en una gasolinera más grande y concurrida. No podía creer que mi coche aún pudiera avanzar tantas millas con tan poca gasolina. Ver a otras personas y las luces brillantes me hizo sentir que finalmente estaba a salvo. Mientras llenaba el tanque, aún con las manos temblorosas, no podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de algo realmente malo. Esa noche, después de llegar al hotel, no podía quitarme la experiencia de la cabeza. Incapaz de guardármelo para mí, llamé a mi esposo. Es oficial de policía y tiene un don para saber cuándo algo no está bien. Cuando le conté lo que había pasado, su tono pasó de preocupado a completamente enfadado. «Deberías haberme llamado de inmediato», dijo. «Ese tipo podría seguir ahí, intentando hacerle lo mismo a alguien más». Sin dudarlo, me pidió que le diera todos los detalles que pudiera recordar. La ubicación de la gasolinera, la descripción del hombre, la camioneta. Más tarde, esa noche, me llamó de vuelta. Hablé con un amigo mío, un policía local cerca de Asheville. Va a revisar el lugar. Una hora después, mi esposo me actualizó. Revisaron el lugar y no había nadie. La camioneta se había ido y no encontraron rastro del hombre que describiste. Pero aquí está lo raro. Los surtidores ni siquiera están conectados al sistema de la estación. Han estado fuera de servicio durante meses. Ese tipo no tenía ninguna razón para estar ahí. Escuchar eso solo aumentó mi incomodidad. Hoy en día, todavía pienso en esa noche. Siempre me aseguro de llenar el tanque antes de salir a la carretera porque nunca sabes qué te espera en la próxima estación. Una cosa es segura, nunca ignoraré mis instintos de nuevo. Ocurrió en noviembre, en Boise, Idaho. Había estado conduciendo todo el día haciendo entregas y todavía me quedaban algunas paradas por hacer. Mi camión estaba casi sin gasolina y sabía que no podía seguir sin llenar el tanque. Por suerte, vi una gasolinera a lo lejos. Era bastante básica. Un edificio viejo y un letrero de neón que apenas funcionaba. Pero en medio de la nada, tomas lo que puedes conseguir. Cuando entré al estacionamiento, estaba completamente vacío. Solo mi camión y el resplandor de las luces dentro de la tienda. Aparqué junto a uno de los surtidores y bajé del camión. El suelo de grava crujió bajo mis botas, un sonido que parecía resonar en la absoluta quietud de la noche.
El aire frío me golpeó el rostro mientras caminaba hacia la puerta. Cuando la abrí, el chirrido fue tan fuerte que me hizo saltar un poco. Por dentro el lugar estaba en completo silencio. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente y todo se veía limpio, pero viejo, muy viejo. Había estantes con bocadillos y bebidas, pero no había ningún cajero a la vista. Caminé hasta el mostrador, esperando que alguien saliera de la parte trasera, pero nadie apareció. «¿Hola?», dije, y mi voz resonó en la tienda vacía. Pero no obtuve respuesta. Miré a mi alrededor, sintiéndome un poco incómodo por lo desolado que estaba todo. La caja registradora estaba cerrada, y no parecía que algo estuviera fuera de lugar. Pero entonces noté algo en el suelo, detrás del mostrador. Una mancha oscura que se extendía hacia una puerta con un cartel que decía «Solo empleados». Al principio pensé que era refresco derramado o aceite, pero cuando me acerqué me di cuenta de que no era eso. La mancha era de un rojo oscuro y me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era sangre. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad, o quizás simplemente no quería irme sin saber qué estaba pasando. Lentamente caminé hacia la puerta. Mis botas hacían un sonido agudo sobre el suelo de baldosas y parecía que el mundo entero había quedado en silencio. Extendí la mano hacia la manija, pero algo me hizo detenerme. ¿Y si había algo terrible al otro lado? Sin embargo, la puerta no estaba cerrada con llave, así que la empujé. Se abrió con un chirrido, revelando una habitación débilmente iluminada por una sola bombilla que parpadeaba de vez en cuando. Había estantes con cajas y suministros de limpieza, pero lo que capturó mi atención fue lo que estaba en el centro de la habitación, un hombre atado a una silla. Su cabeza colgaba hacia abajo y no se movía. Por un momento pensé que estaba muerto. Mis piernas se quedaron sin fuerza y no pude hacer otra cosa más que quedarme ahí, paralizado. Pero entonces el hombre emitió un leve gemido y su cabeza se movió un poco. «¿Hola?», susurré, dando un paso hacia la habitación. «¿Está bien?». No respondió, solo gimió de nuevo. Sus manos estaban atadas detrás de la silla y algo estaba metido en su boca, sujeto con cinta adhesiva. Podía ver sangre en su frente y su camisa estaba manchada también. Finalmente, mi cerebro reaccionó y corrí fuera de la habitación. De vuelta en la tienda, saqué mi teléfono y llamé al 911. «911, ¿cuál es su emergencia?», preguntó la operadora. Intenté explicar lo que había visto, pero mis palabras salían entrecortadas. «Estoy en una gasolinera en la ruta 20», dije. «Hay un hombre en la parte trasera, atado y hay sangre por todas partes. Creo que está herido». La operadora me dijo que permaneciera en la línea y esperara a la policía, pero no quería quedarme en esa tienda escalofriante. Corrí de vuelta a mi camión, cerré las puertas con seguro y me quedé observando la entrada de la gasolinera. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, esperando que alguien saliera corriendo detrás de mí. Pareció una eternidad, pero finalmente vi las luces parpadeantes de un coche patrulla que se acercaba por el camino. 2 oficiales salieron, iluminando con sus linternas mientras caminaban hacia la tienda. Salté de mi camión y les hice señas, intentando explicar lo que había visto. Entraron con cuidado. Uno de ellos tenía su arma desenfundada, mientras el otro lo seguía de cerca. Me quedé afuera, caminando de un lado a otro, con mi mente girando por todo lo que había presenciado. Uno de los oficiales regresó para hablar conmigo, mientras el otro se quedó con el hombre en la parte trasera. «Hemos llamado a una ambulancia», dijo el oficial, con expresión seria. «Tuvo suerte de que usted llamara. Parece que alguien intentó robar el lugar y no quería dejar testigos. Lo golpearon y lo ataron, pero algo debe haberlos asustado antes de que pudieran terminar». La ambulancia llevó al hombre al hospital y los oficiales me pidieron una declaración. Una vez que terminé, me dijeron que podía irme. Mientras conducía de regreso a casa, sentí el peso de todo lo que había pasado. Mis manos todavía temblaban, y no podía dejar de pensar en la sangre y en lo silenciosa que había estado la tienda. Cada sombra en el camino parecía más oscura, cada sonido más fuerte. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sangre en el suelo y al hombre atado a la silla. Seguía pensando en la persona que había hecho esto. ¿Cómo alguien puede hacerle algo así a otro ser humano? Incluso después de todo este tiempo, sigo pensando en esa noche.
Sé que probablemente salvé la vida de ese hombre, pero la próxima vez que me detenga en una gasolinera vacía, creo que simplemente daré la vuelta y me iré. La memoria de esa noche se ha quedado conmigo. Crees que solo estás deteniéndote por gasolina, pero en un instante tu mundo puede cambiar. Nunca sabes lo que te espera en los momentos de silencio. Espero que esta versión te guste. Avísame si necesitas más cambios o mejoras. En diciembre de 2019, vivía solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Era un vecindario tranquilo y disfrutaba de la paz y la soledad. Mi único compañero era mi perro Max, un leal pastor alemán que había estado conmigo durante años. Max era mi protector, mi amigo y mi consuelo en las noches solitarias. Las noches de ese mes eran frías, con escarcha pegada a las ventanas. Era el tipo de frío que se mete en los huesos. A menudo me sentaba en la sala envuelto en una manta, viendo televisión para pasar el tiempo. Max tenía la costumbre de dormir a mi lado, pero últimamente había empezado a hacer algo extraño. Todas las noches, alrededor de las 2 a.m., Max se levantaba, bajaba las escaleras hacia la sala y comenzaba a ladrar. Al principio pensé que solo escuchaba ruidos del exterior, tal vez mapaches revolviendo la basura o gatos callejeros merodeando. Pero se convirtió en un patrón. Cada noche, a la misma hora, ladraba a algo. Nunca parecía asustado, pero estaba alerta, como si estuviera advirtiendo a alguien o a algo que se mantuviera alejado. Traté de ignorarlo. Max ladraba un rato y luego volví a mi habitación, acurrucándose en su cama como si nada hubiera pasado. Pero los ladridos me inquietaban. Las noches se sentían más frías, el silencio en la casa más pesado, y comencé a temer el sonido de las garras de Max haciendo clic en el suelo de madera mientras bajaba las escaleras. Una noche de viernes, en un frío diciembre, estaba en la sala tratando de distraerme con una película. Max estaba acostado a mis pies, con las orejas moviéndose ocasionalmente por los sonidos de la televisión. Miré el reloj. Eran casi las 2 a.m. Puntual como siempre, Max se levantó las orejas y caminó hacia la puerta del sótano. La miró por un momento y luego dejó escapar un gruñido bajo. Se me erizó la piel del cuello. Silencié la televisión y escuché. Max empezó a ladrar, ladridos fuertes y agudos que resonaban por la casa. Estaba parado cerca de la puerta del sótano, con la nariz casi pegada a ella. Su cuerpo estaba tenso, su cola rígida. No estaba ladrando a la nada. Estaba enfocado, como si viera algo que yo no podía. Tomé una linterna de la mesa de centro y me acerqué lentamente a la puerta del sótano. Mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban sudorosas a pesar del frío. El aire parecía más pesado, presionándome mientras abría la puerta lo suficiente para iluminar las escaleras con la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el sótano desordenado. Había cajas viejas, muebles rotos y algunas herramientas esparcidas. Al principio no vi nada inusual, pero luego, por un instante, capté un destello de algo. Una sombra, rápida y fugaz, moviéndose detrás de las cajas. Me quedé paralizado. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Era un animal? ¿Alguien había entrado? No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que corriera, pero esta era mi casa. No podía ignorarlo. En lugar de bajar solo, llamé a mi amigo Luke. Luke era el tipo de persona que nunca dudaba en ayudar y era más valiente de lo que yo podría esperar ser. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, no se rió ni lo desestimó. Simplemente dijo que estaría allí en 10 minutos. Esos 10 minutos se sintieron como una eternidad. Max se quedó junto a la puerta del sótano, ladrando y gruñendo de vez en cuando. Yo me senté en el sofá, agarrando la linterna con fuerza y sobresaltándome con cada pequeño ruido. Cuando Luke llegó, no perdió tiempo. Armado con su propia linterna, me dio un asentimiento tranquilizador y ambos nos dirigimos hacia la puerta del sótano. Max nos siguió, moviendo ligeramente la cola ahora que Luke estaba allí. Bajamos al sótano, las escaleras de madera crujiendo bajo nuestro peso. El aire estaba húmedo y olía a moho. El haz de luz de la linterna barrió la habitación, revelando nada más que viejos trastos. Pero cuando nos acercamos a la esquina detrás de una pila de cajas, lo encontramos. Un hombre. Estaba agachado en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas, temblando. Se veía delgado, su ropa andrajosa y sucia. Cuando nuestras luces lo iluminaron, se sobresaltó y levantó las manos como si tuviera miedo de que lo lastimáramos. «Por favor», dijo con voz temblorosa,
No llamen a la policía. Lo siento, me iré. Luke y yo intercambiamos miradas sin saber qué hacer. El hombre comenzó a llorar, hablando rápidamente y con desesperación. Nos contó que había estado viviendo en el sótano durante semanas. No era un criminal, dijo, solo estaba sin hogar. Su esposa había muerto a principios de ese año y había perdido todo: su hogar, su trabajo, su esperanza. Una noche fría encontró mi puerta principal entreabierta y decidió entrar solo para encontrar un lugar donde dormir. No quería asustarlos, dijo. Solo salía por la noche para tomar algo de comida de la cocina. Lo siento. Su historia me conmovió profundamente. No podía imaginar el tipo de dolor por el que había pasado. Pensé en llamar a la policía, pero no podía hacerlo. No era peligroso, solo era un hombre al final de su cuerda. Le dije que no tenía que esconderse más. Luke y yo lo ayudamos a subir. Le di algo de comida y una manta caliente. Comió como si no hubiera visto una comida en días. Seguía disculpándose, diciendo que se iría y que no volvería, pero no podía simplemente enviarlo de regreso al frío. En lugar de eso, le di algo de dinero y lo llevé a un refugio cercano donde podría recibir ayuda. Al dejarlo allí, me miró con lágrimas en los ojos y me dio las gracias una y otra vez. Esa noche regresé a casa exhausto pero aliviado. Max se acurrucó a mis pies mientras me sentaba en el sofá. La casa finalmente estaba en silencio. No podía dejar de pensar en el hombre y en lo fácil que nuestras vidas podían desmoronarse. Desde esa noche siempre verifico mis puertas antes de acostarme, pero más que eso, he tratado de mantener un poco más de compasión. A veces la gente solo necesita un poco de ayuda para encontrar su camino nuevamente. Antes de comenzar con la próxima historia, si eres nuevo en el canal, asegúrate de suscribirte y presionar la campana para recibir notificaciones de las próximas historias de miedo. Necesitamos su apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Cuando era joven, quería demostrar que podía vivir por mi cuenta. Mis padres pensaban que no estaba listo, pero yo quería mostrarles que podía hacerlo. Alquilé un pequeño apartamento a través de Airbnb. Era nuevo, limpio y estaba en una buena zona. Al principio todo parecía perfecto. Desempaqué, organicé mis cosas y comencé a adaptarme a vivir solo. Pero pronto empezaron a suceder cosas extrañas. Tenía un niño pequeño, mi hijo Adam. Le encantaba jugar con sus juguetes y hablar mucho, aunque la mayoría de sus palabras todavía no tenían sentido. Un día lo escuché riéndose y hablando en su habitación. Me asomé esperando verlo jugando con sus peluches, pero en lugar de eso estaba sentado en el suelo, mirando fijamente un punto vacío en la esquina. Sus palabras no eran claras, pero parecía que estaba teniendo una conversación completa. Le pregunté, ¿con quién hablas? Él solo señaló la esquina y dijo, con mi perro Cat. Al principio no le di mucha importancia. Los niños tienen una imaginación increíble, ¿no? Pero al día siguiente empezó a gritar en la misma esquina. Su rostro estaba rojo de ira, como si estuviera discutiendo con alguien que yo no podía ver. No conseguí calmarlo. Seguía señalando la esquina, gritando, ¡Malo, vete! Esa noche me desperté sintiéndome extraña. Mi pecho se sentía pesado, como si algo estuviera presionándome. No podía moverme ni gritar. Se sentía como una pesadilla, pero era demasiado real. Cuando finalmente logré salir de ese estado, miré mis brazos y vi marcas rojas, arañazos recorriendo mi piel. Las siguientes noches fueron peores. Me despertaba jadeando, con más arañazos y moretones que aparecían de la nada. No podía explicarlo. Durante el día trabajaba en el turno nocturno con mi mamá en un edificio del gobierno. Una noche ocurrió algo que nunca olvidaré. El edificio tenía cámaras de seguridad en el estacionamiento y los empleados podían ver las grabaciones mientras esperaban a que empezara su turno. Miré las pantallas y me congelé. Allí, en la pantalla, había una gran figura negra cerca de mi auto. No era una persona ni un animal realmente. Parecía vagamente un perro, pero no tenía rasgos claros, solo una forma oscura y borrosa. Estaba agachada, casi arrastrándose mientras se movía. La observé por un rato, tratando de convencerme de que solo era una sombra o un truco de las cámaras. Pero luego se acercó más a mi auto, rodeándolo como si me estuviera esperando. No le dije a nadie. Quería manejarlo sola, demostrar que no tenía miedo. La noche siguiente volvió a suceder. Vi la figura negra en las cámaras haciendo lo mismo, acechando alrededor de mi auto. No parecía notar los otros autos, solo el mío.
Cuando volví a casa esa noche, las cosas se sintieron diferentes. El apartamento estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Por primera vez en semanas, no me desperté con arañazos. Parecía que la figura se había quedado en el trabajo, pero estaba equivocada. Mi mamá vivía en el campo, cerca de mis abuelos. Su casa estaba a unos 400 metros de la de ellos, y había un atajo a través del bosque que las conectaba. Si caminabas por el bosque eran unos 800 metros. El camino era estrecho y cubierto de maleza, y no se podía ir en auto, solo era para caminar. Una tarde decidí visitar a mi mamá. El sol se estaba poniendo cuando entré al bosque. El aire era fresco y los árboles proyectaban largas sombras sobre el sendero. Al principio se sentía tranquilo, pero a mitad del camino comencé a sentir que no estaba sola. Primero pensé que solo era mi imaginación. El bosque puede jugarte malas pasadas. Los sonidos de hojas crujiendo y ramas rompiéndose parecían más fuertes de lo normal. Pero entonces lo escuché. Un gruñido bajo. No era un gruñido normal, era profundo, retumbante y lleno de ira. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me giraba para mirar detrás de mí. Ahí estaba, la figura negra del estacionamiento. Estaba al borde del sendero, medio oculta en las sombras. No tenía ojos ni rostro, pero podía sentir que me estaba mirando. Su cuerpo parecía ondular como humo, cambiando y moviéndose, aunque permanecía en el mismo lugar. Me di la vuelta y empecé a caminar más rápido, pero el gruñido se hacía más fuerte. Podía escuchar sus pasos pesados crujir las hojas detrás de mí. Me estaba siguiendo. No corrí, sabía que si lo hacía me perseguiría. Mi pecho estaba apretado y cada parte de mí gritaba que saliera de ese bosque. Seguí caminando, con las piernas temblando a cada paso. Entonces dejó escapar un sonido que nunca olvidaré, un aullido, pero no como el de un animal cualquiera. Era largo, profundo y lleno de rabia. Hizo que los árboles a mi alrededor parecieran más pequeños, como si se estuvieran cerrando sobre mí. Supe en ese momento que si me alcanzaba, no saldría viva. De alguna manera llegué a la casa de mi mamá. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Mi mamá se sobresaltó, preguntando qué pasaba, pero no pude explicarlo. Solo dije, hay algo en el bosque. Ella me miró con los ojos muy abiertos y dijo, yo también lo he visto. Me contó sobre la figura negra que había visto en las cámaras del trabajo. Entonces me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Fuera lo que fuera, me había seguido hasta casa. Durante semanas me quedé con mi mamá, con miedo de volver a mi apartamento. Eventualmente, las marcas desaparecieron y las pesadillas se desvanecieron. Cuando estaba en la universidad, compartí un pequeño apartamento fuera del campus con mi mejor amigo Jamie. Ambos éramos un poco raros, preferíamos noches tranquilas y aventuras extrañas en lugar de las típicas fiestas. Una fría noche de octubre, decidimos dar un paseo por el vecindario. Eran más de las 2 a.m. y las calles estaban silenciosas, excepto por el crujido ocasional de las hojas. No estábamos borrachos ni nada, solo aburridos e inquietos, buscando algo que hacer. Mientras caminábamos por un tramo de tiendas tenuemente iluminadas, lo vimos, un perro acostado en la cuneta. Era un perro grande y negro, con el pelaje enmarañado y opaco. Su cuerpo estaba rígido, como sucede con los animales después de la muerte. Había una mancha oscura y grasienta bajo su cabeza, y no hacía falta mucha imaginación para suponer que lo había atropellado un coche. Jamie se arrodilló junto a él por un momento, negando con la cabeza. «Pobre criatura», murmuró. No nos quedamos mucho tiempo. La vista era perturbadora y no había nada que pudiéramos hacer. Seguimos caminando y finalmente llegamos a un pequeño parque a unas pocas calles de distancia. Los columpios se balanceaban ligeramente con la brisa, rechinando suavemente, y las luces de la calle proyectaban largas y tenebrosas sombras en el pavimento. Nos sentamos en un banco un rato, hablando de nada en particular, simplemente disfrutando del silencio. Después de 1 hora decidimos regresar por el mismo camino. Cuando nos acercamos al tramo de carretera donde habíamos visto al perro, pasó un coche, sus faros cortando la oscuridad. Fue entonces cuando lo vimos de nuevo. El mismo perro negro, vivo, cruzando la calle, alejándose de nosotros. Se movía lentamente, casi cojeando, y su sombra se alargaba de manera antinatural bajo la luz de la calle. Jamie se detuvo en seco. «¿Viste eso?», preguntó. Asentí, con la boca seca. Apresuramos el paso hacia el lugar donde lo habíamos visto por primera vez.
esperando encontrar el cuerpo aún allí, pero la cuneta estaba vacía. La mancha grasienta seguía allí, oscura y brillante, pero el perro había desaparecido. No dijimos mucho mientras regresábamos a nuestro apartamento. El aire se sentía más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Traté de sacudirme la incomodidad diciéndome que debíamos habernos equivocado. Tal vez el perro no estaba muerto después de todo. Quizás solo estaba aturdido y de alguna manera logró levantarse y caminar. Pero no tenía sentido. Su cuerpo había estado rígido, no respiraba. Eso fue solo el principio. Unas noches después, Jamie salió con un amigo y yo estaba sola en el apartamento, tratando de estudiar. El edificio era viejo, con paredes delgadas y pisos que crujían, así que estaba acostumbrada a escuchar ruidos extraños. Pero esa noche se sintió diferente. Seguía escuchando un leve rasguño en la ventana, como si unas garras se arrastraran contra el vidrio. Al principio pensé que era el viento o quizás una rama, pero cuando miré afuera no había nada, solo la calle vacía, iluminada tenuemente por el resplandor naranja de las farolas. Cerré las persianas e intenté ignorarlo, pero el rasguño continuaba, suave pero persistente. No fue hasta que Jamie llegó a casa que finalmente se detuvo. ¿Pasó algo raro mientras estaba fuera?, preguntó, lanzando su chaqueta sobre el sofá. Dudé, luego negué con la cabeza. No, nada. No quería sonar como una loca. En las semanas siguientes, el perro empezó a aparecer más y más. Una noche, Jamie y su amigo regresaban a casa de un bar y juraron que el perro los persiguió por la calle. Otra vez, lo vi sentado bajo una farola frente a nuestro apartamento, con los ojos reflejando la luz de una manera antinatural. No se movió, no ladró, solo se quedó allí mirando. Comenzamos a escuchar rumores también. Uno de nuestros vecinos mencionó haber visto un perro negro rondando la zona a altas horas de la noche. Incluso nuestra RA, asistente residencial, nos dejó una nota pidiéndonos hablar con ella. Cuando llamamos a su puerta, nos llevó de vuelta a nuestro apartamento sin explicación. Al llegar, abrió la puerta, miró el desorden, cajas de pizza, ropa, tazas de café a medio terminar, y frunció el ceño. No hay manera de que estén cuidando a un perro aquí, ¿verdad? Jamie y yo intercambiamos una mirada. No tenemos un perro, respondió lentamente. La RA levantó una ceja. Uno de los encargados de mantenimiento dijo que vio un perro negro en su ventana la otra noche. No discutimos. ¿Qué podíamos decir? Solo asentimos. Esperamos a que se fuera y cerramos con llave detrás de ella. La gota que colmó el vaso llegó una noche de noviembre. Jamie y yo estábamos en el apartamento, sentados en el sofá, cuando lo oímos. Un gruñido bajo y gutural proveniente de algún lugar justo afuera de la ventana. Mi estómago se hundió. Jamie se levantó, pálido. «Quédate aquí». Agarró una linterna y se acercó a la ventana. Lentamente apartó las persianas lo suficiente para mirar afuera. Se congeló, su cuerpo rígido como si se hubiera convertido en piedra. «¿Qué es?», pregunté, apenas susurrando. No respondió. En su lugar retrocedió, dejó caer las persianas y se volvió hacia mí. «Está ahí afuera», dijo, su voz temblando. «Está parado, mirándonos por la ventana. Esa noche no dormimos. Dejamos todas las luces encendidas y nos quedamos en la sala, sobresaltándonos con cada pequeño ruido. Por la mañana el perro se había ido, pero la inquietud permaneció. Jamie se mudó unas semanas después, diciendo que no podía soportar la rareza. Yo me quedé hasta el final del semestre, pero nunca volví a sentirme cómoda en ese apartamento.